Hola, hola a todas y a todos. Muy buen día, tarde, noche, dependiendo del momento del día o de la tarde o de la noche en el cual estén ustedes acompañándonos en este video. Muy bien, pues voy a presentarme para quienes no me conozcan. Soy Paulina Arenas Landgrave, doctora en Psicología Clínica y de la Salud, profesora, docente y de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde la Facultad de Psicología. Y es un placer estar el día de hoy compartiendo con ustedes en este segundo módulo que tiene que ver con el orden de riesgo moderado de nuestro curso de especialización en identificación, valoración e intervención del comportamiento suicida en su tercera generación. El tema que yo voy a presentarles ahora es el de prevención del suicidio en contextos universitarios desde un abordaje colaborativo. Ustedes estuvieron escuchando en el video anterior a la maestra Saraí. Ella les estuvo hablando acerca de un protocolo, el CIES, que tiene que ver con un protocolo para atender el riesgo de suicidio en adolescentes, específicamente dentro del ámbito de secundarias y bachilleratos. Y yo me voy a centrar principalmente en hablarles un poco más acerca de cómo se abordan en algunos escenarios dentro de nuestro país, específicamente el de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estamos abordando? Hemos venido abordando desde los últimos 4 años, algunos programas ya, muchos más, pero de manera muy sistemática en los últimos 4 años desde la Facultad de Psicología. Entonces vamos a hablar acerca de, primero, qué es la salud y salud mental en los universitarios, cómo está la prevalencia también del riesgo en esta población, no solamente con respecto al suicidio, sino también con otras problemáticas de riesgo asociadas a... y bueno, vamos a ir adentrándonos a lo que es la experiencia que nosotros tenemos en la evaluación, manejo y tratamiento del comportamiento suicida dentro del contexto clínico comunitario universitario. Entonces, bueno, pues voy a continuar nada más. Verifico que estamos, sí. Muy bien, bueno, pues antes de adentrarnos por completo a lo que tiene que ver con los diferentes protocolos que tenemos para esta evaluación y manejo y cuando se requiere también del tratamiento de este comportamiento, pues es muy importante situar el contexto con base en la salud y salud mental en esta población, ¿no? Hemos abordado a lo largo de los diferentes módulos que ustedes han tenido hasta ahora qué es esto de los factores de riesgo y protección, pero de manera muy general nada más voy a volver a mencionar que los factores de riesgo son considerados como cualquier condición del individuo o del entorno, del contexto en el cual se encuentra, que pueden incrementar la probabilidad de que una conducta problema se presente, cualquiera que ésta sea. En este caso estamos hablando o estaremos hablando al respecto de el comportamiento suicida y vamos a analizar cuáles son los diferentes elementos del contexto que pueden abonar a un nivel de estrés que vamos a dividir en el estrés normativo y el estrés no normativo. El estrés normativo tiene que ver con todos estos eventos de vida que generan un nivel de malestar en nosotros, que dependiendo de la etapa de vida en la que nos encontremos, sea la niñez, primera, segunda infancia, la adolescencia, la adultez joven, los adultos mayores, tenemos diferentes situaciones que se presentan de manera constante o cotidiana o frecuente, ¿no? Por las etapas de vida en las que atravesamos o en las que estamos. Entonces, este estrés, este nivel de malestar que se genera a partir de lo que ocurre a mi alrededor y los recursos con los que yo cuento para hacerle frente a estas demandas del entorno, tiene que ver con el estrés en afrontamiento que se considera como de tipo normativo, porque la mayoría de las personas o de los niños, adolescentes, adultos que se encuentran en ciertas condiciones les ocurre, ¿no? Con respecto a los jóvenes, ¿cuáles son las situaciones que viven a lo largo de esta etapa? Alrededor de los 18 y 19 años a los 24, 25, ¿no? Algunos cambios de tipo social, porque claro que pasar a la universidad implica una serie de retos nuevos en materia del vínculo y la relación que se establece con los amigos, con el grupo de pares, con las nuevas personas que van conociendo en el entorno universitario.
También se presentan diferentes elementos y que ahora hemos visto a lo largo de los últimos alrededor de 8 años, ¿no? Una serie de cuestionamientos muy vinculados con ansiedad por no solamente la curiosidad sexual que solo vivieron en etapas previas, más bien en la adolescencia, alrededor de entre los 12 y 15 años, sino más bien en esta etapa ya de los 18, 24, 25, tienen que ver con otros elementos que les generan pues este tipo de situaciones también para hacerle frente a estos eventos que cada vez son más cotidianos en ellos, ¿no? Que es como la ansiedad por la diversidad sexual, por ejemplo. Hay un elemento que se mantiene en estas etapas que también se viene dando desde la adolescencia, que son deseos, ¿no? Y mucha inquietud por cómo van a estar ellos sintiéndose pertenecientes a un grupo determinado. Entonces, esta necesidad por sentir pertenencia también es parte de estos cambios que la mayoría de los jóvenes atraviesan y que si bien es cierto que les generan un nivel de tensión, encuentran maneras para adaptarse a estos. Sentimientos de inseguridad e incompetencia, estrés escolar, así como ansiedad por terminar la universidad, incluso cuando recién están entrando, ¿no? O sea, aquí pues el paso que se da de bachillerato a la universidad ya es en sí o genera en sí, es un reto importante y genera un nivel de estrés pues alto en ellos, pero además, ya que están ahí, mantenerse y también lo que van planteando por su futuro. Entonces, estos elementos son prácticamente constituyen la mayor parte de las situaciones que pueden generarles malestar. ¿Qué pasa cuando además de este nivel de malestar con el que normalmente lidian, se van sumando elementos que incrementan este nivel de malestar, conocido como el estrés disruptivo, porque está vinculado con eventos que a lo mejor no nos son tan ajenos, pero que aumentan mucho el nivel de malestar cuando vivimos algún tipo de situaciones como estas. Dentro de los jóvenes lo que más se nos reporta son dificultades en el entorno familiar, principalmente con los padres, situaciones muy específicas con respecto al consumo de sustancias, el incremento en el consumo no solamente de alcohol, de tabaco, ahora los famosos vapeadores que además pues sabemos que en muchos países del mundo están prohibidos porque son sustancias sumamente nocivas. Ahora desde hace unos 3 años a lo mejor en México pues su venta son ilícitos, pero aquí no se han prohibido por completo, aunque bueno, no entraremos en ese detalle, pero es este tipo de consumo de sustancias que empieza a generar en ellos también una serie de necesidades, tanto económicas como en materia adictiva, importantes a considerar también en relación al cambio conductual que pueden presentar, ¿no? El vivir situaciones de abuso físico sexual, y no solamente como un único evento, sino a lo largo también de los diferentes años de su vida previas, ¿no? Entonces, aunque puede ser un evento que ocurrió hace 5 años, cuando ellos estaban más bien en la adolescencia, alrededor de los 12, 15, puede ser que ante situaciones específicas sea un evento que siga marcando un alto nivel de malestar en ellos, ¿no? El vivir acoso escolar, ciberbullying, sexting, también el estar ante una situación de tener un embarazo no planeado, eso implica una serie de toma de decisiones y de retos que pues son situaciones que no todos los jóvenes o no la mayoría de ellos atraviesan, y a quienes lo viven les puede generar un nivel de malestar muy considerable. Por supuesto, también el adquirir algún tipo de enfermedad por transmisión sexual es otro de los componentes que puede ser también muy estresante para ellos. Por ejemplo, tener un resultado positivo en VIH, por ejemplo, es uno de los elementos que también hay que considerar como eventos altamente disruptivos en ellos y que abonados al nivel de estrés normal que llevan, pueden sumar a un evento que no sé si recordarán cuando veíamos en el módulo 1, cuando dividimos estos factores de riesgo, que los dividimos en factores de riesgo crónicos, que están vinculados con lo que le va ocurriendo a la persona a lo largo de su vida, y estos factores de riesgo agudos, que cuando se articulan pueden generar una crisis suicida. Entonces es muy importante considerar esto porque algunos de los jóvenes que están en la universidad
pueden llegar a tener alguna situación de este tipo, como también la muerte de alguien cercano, familiar, ahora con el tema de COVID y la pandemia, pues sí supimos de muchos jóvenes en la universidad que perdieron a sus papás, a sus hermanos, ser tíos, gente con los abuelos, por supuesto, con los que vivían. Entonces sí es una situación que aumenta el nivel de malestar cotidiano. Entonces por eso se considera como un nivel de estrés disruptivo de tipo no normativo, ¿no? No es algo que a todos o a la mayoría de los jóvenes, mejor dicho, les ocurra. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Por qué es importante considerar esto? Porque si se acuerdan, desde el modelo que nosotros hemos abordado hasta ahora del comportamiento suicida, vamos a tener que considerar estos elementos en la evaluación para entender qué está pasando en el contexto de los jóvenes, ¿no? Que nos ayuden a entender su comportamiento suicida. Por supuesto, también al considerar los factores protectores que también existen en esta población, el tener fuentes de apoyo social que también sustentan o den un apoyo emocional, como no solamente la familia, sino el grupo de pares, la pareja, son también elementos importantes que pueden ayudarnos a estructurar a la persona cuando se encuentra en una situación de riesgo. El mantener hábitos saludables, realizar actividad física, tener pasatiempos que les agraden, que les gusten, que los motiven, ¿no? Un proyecto de vida sin duda es algo que ellos han mostrado también como uno de los elementos que a veces cuando están bajo un nivel de mucho malestar y parece ser que ya se han dado por vencidos en muchos sentidos, el proyecto de vida, al menos en el ámbito, por ejemplo, universitario, puede ser algo que ayude también a colocarlos en una situación de mayor protección. Sentirse útiles, productivos, ¿no? Es algo que puede acompañarse al sentirse esperanzados también. Pero bueno, sabemos que hay diferentes situaciones que generan, propician o están incrementando también o manteniendo la presencia de diferentes alteraciones de tipo mental, neurológico por consumo de sustancias y también desde el comportamiento autolesivo y suicida dentro de la comunidad universitaria. Entonces sabemos, con lo de la pandemia nos dio la posibilidad también de explorar cómo está la salud mental en nuestros jóvenes y considerando que cerca de la mitad de los trastornos o alteraciones mentales ocurren antes de los 14 años y que es en esta etapa, justo a partir de los 16, 18, que empiezan a manifestarse este tipo de alteraciones en la manera en la que piensan, perciben, sienten y actúan, que pueden tener un impacto muy importante en el deterioro o el tener dificultades en las relaciones con los demás, no solamente con los miembros de su familia, sino también con los amigos o la gente cercana, la pareja, pues empieza a manifestar en estos años de vida, ¿no? Es muy importante saber que está muy articulada a la presencia de diferentes conductas problemáticas en ellos, como el consumo de sustancias que mencionábamos, y que justo a propósito de la pandemia, las condiciones de salud mental que se exploraban en esta población, pues nos daban cuenta de que los jóvenes están viviendo situaciones vinculadas con mucha violencia en sus entornos, consumo de sustancias en un segundo lugar, depresión, ansiedad, autolesión y suicidio, riesgo de suicidio en un quinto lugar, ¿no? Específicamente dentro de la comunidad universitaria, el tema de violencia es algo que nos ha llamado mucho la atención. Sabemos que esto no, o sea, es una muestra de toda la población, ¿no? No podemos generalizar, pero es una muestra muy representativa. Y estos datos nos indican que cómo están las condiciones de violencia en el entorno familiar, también en el entorno social en el que viven, no solamente por la violencia familiar, los que son víctimas de asaltos, de violaciones, de abuso sexual, o sea, sigue siendo uno de las problemáticas sociales, ¿no? Muy importantes que están vinculadas con los factores de riesgo que sabemos que pueden articularse para que se presente una crisis de riesgo suicida. El consumo de sustancias adictivas, el 41% de los jóvenes de recién ingreso, estos datos son datos que nos proporciona la universidad con respecto a los jóvenes del bachillerato que entran por primera vez a la licenciatura. Entonces, es muy importante ver que pues ya hay un consumo de sustancias adictivas en casi la mitad de la población que ingresa. Entonces, pues estos datos no hay que dejar de monitorearlos porque en articulación con otras problemáticas de salud mental como la depresión, como la ansiedad, pueden estar articulándose para que exista o se presente este riesgo de suicidio, ¿no? Entonces, fíjense que
la ideación suicida y los intentos ya se reportan en un 3.1% de los jóvenes que ingresan a la universidad. Estamos hablando de alrededor de 1.280 jóvenes, lo cual no es cualquier cosa, ¿no? Que si entonces consideramos la vinculación tan compleja que existe en relación al contexto y los factores de riesgo que ellos ya traen, ¿no? Riesgo crónico, pues sabemos que puede estar vinculado con un episodio de riesgo agudo. Entonces, es importante saber estas condiciones. ¿Por qué? Porque a partir de allí, pues vamos ubicando la importancia de trabajar con los jóvenes, ¿no? Ya se mencionaba la importancia también de trabajar desde los años de la adolescencia y, por supuesto, a nivel bachillerato, que es ahí donde las acciones de prevención deben de estar totalmente fortaleciéndose cada vez más, ¿no? Porque eso es lo que nos va a ayudar a que cuando ya entren a la universidad, pues hay algunos factores de estos, como los que acabamos de ver, que puedan disminuir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha preocupado mucho en el país en los últimos años? Que hay conductas de riesgo que se han ido incrementando a lo largo de estos últimos 20 años de manera muy considerable, especialmente en la población de jóvenes. Y somos un país con mucha gente joven, ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, en materia de suicidio, pues a nivel mundial sabemos que ocupa o está, ¿no?, en las muertes por suicidio dentro de las 3 primeras causas de muerte violenta en el mundo. Y que el incremento que más importancia ha cobrado es entre la población de 15 a 29 años. Estos datos son globales. ¿Qué pasa en nuestro país? En los datos más actuales del último informe en este año, hace un par de meses, que nos dieron los datos de la tasa nacional de suicidios, en el 2020 fue de 6.2, aumentó, ¿no? Entonces esto es muy importante porque pasamos de estar en el 5.1 a 5.2, que todavía se consideraba pues una tasa moderada, pero hasta cierto punto en los primeros niveles, ¿no? De que pasamos de la tasa baja a la moderada, pues estamos ya casi 10 puntos por arriba, entonces de lo que estábamos al menos hasta hace 5 años. Entonces, ¿qué es lo que nos debe preocupar de esto? Que en particular, pues en los jóvenes es la tercera causa de muerte por grupos de edad entre los 10 y los 14 años. Esto es un dato importante que ya lo veían cuando hablaban de adolescentes y de bachillerato. Adolescentes de secundaria y de bachillerato, perdón, y con los jóvenes de 15 a 24 años, donde se integran los jóvenes de universidad. Entonces, la tasa de suicidio en jóvenes en el 2018, al menos en el rango del 2024, casi duplicaba en ese entonces la tasa de 5.1 a nivel nacional, y fíjense, estamos hablando de 9.4, ¿no?, por cada 100,000 habitantes. O sea, no es cualquier cosa. Y en la población de 15 a 19 años, la tasa era 4 por cada 100,000 habitantes. Entonces, estos incrementos han sido muy importantes y sobre todo se han mantenido de manera continua y no han disminuido. Vemos que, bueno, muy poquitito, el doctor Borges el año pasado justo nos compartían algunos datos en materia de cuáles han sido los picos, ¿no?, que se han visto, pero la población de mujeres adolescentes son una de las poblaciones que más ha llamado la atención porque son quienes han incrementado de manera considerable, sobre todo los intentos de suicidio, ¿no? Sabemos que los hombres siguen teniendo, al menos en muerte por suicidio, una mayor prevalencia que las mujeres, pero fíjense, por ejemplo, en nuestra universidad, la ideación e intento suicida también coloca a las mujeres como una población de mucho riesgo, ¿no? Entonces, aquí es también información que nos ayuda, o sea, es importante conocerla porque son datos básicos a partir de los cuales tenemos que plantear estrategias de acción para la prevención de esta muerte violenta, que es el suicidio. Entonces, bueno, la pregunta que muchos se hacen en materia de por qué se da la muerte por suicidio en los jóvenes, sabemos que pueden ser diferentes modelos explicativos, aquellos que nos abonan, ¿no?, a tener información, como el modelo de los factores de riesgo y protección, que lo abordamos en el módulo 1, que, como bien mencionaba yo al inicio de esta presentación, aumenta la probabilidad, ¿no?, o hablando de los factores protectores, disminuyen de que se presente una situación en particular, y en este caso, el riesgo de suicidio. Pero esa explicación, este modelo explicativo, pues de alguna manera vinculado también con el modelo médico, que es el que ha prevalecido a lo largo de los últimos años en muchos países, incluyendo el nuestro,
establece que si nosotros identificamos las principales problemáticas de salud mental asociadas al comportamiento suicida y tratamos estas problemáticas, como por ejemplo la depresión, trastornos de personalidad, pues va a disminuir el comportamiento suicida. Lo que hemos visto es que no necesariamente ocurre así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el modelo que más ha abonado información, no solamente para entender por qué se presenta este comportamiento, sino también qué alternativas de tratamiento tenemos, que eso es lo que más nos interesa, no solamente a nivel de ya cuando se presentó la problemática o cuando está la problemática y hay que atenderla, sino para prevenirla, ¿no? Entonces, desde el sustento de los modelos basados en la ciencia conductual contextual y donde se establece que la conducta se da a partir de una compleja interacción de nosotros con nuestro entorno, es que entonces vamos a colocar el comportamiento suicida desde este entendimiento de cómo es que los factores de riesgo pueden aumentar la probabilidad de que una situación, una crisis de riesgo agudo se presente, ¿no? En función de estos componentes de riesgo crónicos y cuándo puede darse un episodio agudo. Entonces, ¿qué es lo importante también para saber tener la claridad del por qué se presenta? Sobre todo, ya que entendí qué es lo que está abonando al riesgo, es cómo puedo yo intervenir para manejarlo y para tratarlo. Entonces, desde esta perspectiva, se pone mucho énfasis en que ha habido un déficit, en el repertorio de conductas en función de cómo las personas, los jóvenes en particular, han venido enfrentando diferentes situaciones que les generan mucho malestar emocional y cómo entonces podemos nosotros intervenir ahí al momento de promover una serie de repertorios alternativos que estén orientados por las metas de los jóvenes, que les sean significativos. Y estas metas, ¿cómo pueden? Pues de alguna manera ir colocándose desde un elemento de flexibilidad y autocorrección, ¿no? Entonces, ¿qué no funciona a mí en este momento? ¿Qué no me está funcionando? Y de lo que no me está funcionando, ¿cómo puedo hacerlo distinto? Y voy ensayando y voy probando y voy generando nuevas respuestas ante estas situaciones que se han presentado en mí. No funcionan, volvemos a corregir, volvemos a modificar. Entonces, por eso el elemento de la flexibilidad y la autocorrección es muy importante. Entonces, con respecto a esta visión, nada más para volver a enfocar por qué es valiosísimo saber y entender el comportamiento suicida desde este modelo conductual contextual, pues nos ayuda a entender qué elementos podríamos nosotros tomar en cuenta para lanzar campañas de prevención del comportamiento autolesivo y suicida. Entonces, nada más aquí para colocar qué factores interfieren para buscar apoyo en los jóvenes. Principalmente hemos visto que el estigma entre la comunidad. Nos ha pasado que incluso ya cuando hubo una muerte por suicidio, al momento de implementar estrategias de posvención, que sabemos que también es una forma de prevenir, resulta que nos encontramos que aún existe mucho estigma entre la comunidad y no solamente de los propios jóvenes, o sea, de jóvenes a jóvenes, sino de los directores o directivos de las instancias educativas en función de por qué a los jóvenes les puede pasar esto, ¿no? Entonces, vemos que todavía es muy importante saber esto porque es lo que también puede ayudarnos a plantear estrategias de prevención dentro de nuestra comunidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, considerar que el estigma sigue siendo uno de los principales elementos considerados como barreras para que ellos pidan ayuda, para que si empiezan a sentir mucho malestar por diferentes situaciones de vida, que identifican que tienen algún tipo de problemática de salud mental, no busquen atención, ¿no? No se diga la falta de servicios de salud mental en la comunidad, sabemos que pues son muchos esfuerzos los que se han venido haciendo cada vez más, por ejemplo, en nuestro entorno educativo, pero pues siguen siendo limitados por la falta de profesionales capacitados para abordar el riesgo de suicidio, por un lado, y por otro lado, al menos en la universidad, porque pues nosotros somos una institución educativa que no está encargada en primera instancia de proporcionar una atención en salud mental, ¿no? Entonces, claro, hay muchos programas que para atender la salud de manera integral, pues plantean, por supuesto, esos programas de salud mental y que deben de existir siempre, pero lo cierto es que pues no hay tantos profesionales o tantos recursos humanos que nos ayuden a dar la atención que se requiere, ¿no? Otro elemento que también hay que considerar porque interfiere en el tipo de atención que se brinda es la falta de homologación en los procesos de atención, así como los programas de atención mediante tratamientos que tengan
una evidencia científica que sustente el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues, porque es importante hablar de este tipo de elementos o de barreras, ¿no? Que interfieren para que se busque y se reciba la atención que se requiere, porque es lo que nos va a permitir resolver. Si nosotros identificamos estas problemáticas, vamos a poder estructurar mucho mejor nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿qué les voy a platicar yo un poquito qué hacemos en la universidad? Ahora, desde el año pasado, a partir de la pandemia, se instaló un comité de salud mental a nivel UNAM, donde se han estado revisando diferentes elementos para poder intervenir de manera oportuna. Se ha hecho muy buen escaneo de cuáles son los programas que existen en la comunidad y bueno, lo que se quiere es rescatar todos estos programas que existen, fortalecerlos, algunos, bueno, empezar a promover otro tipo de líneas de acción y pues lo importante es que sigamos sumando y mejorando lo que ya existe y planteando nuevas directrices para aquellos retos que si consideramos están presentes, pues nos va a ayudar, ¿no? A poder dotar de aquello que pues a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Por ejemplo, en la facultad, el garantizar el acceso a los servicios de salud mental desde intervenciones clínico-comunitarias que están basadas en evidencia científica. Ustedes saben que como comunidad universitaria estamos muy interesados en siempre estar probando todo aquello que se hace. ¿Por qué? Pues porque tiene que no solamente estar acompañado de acciones masivas que les lleguen a muchos, sino que además sepamos que estas acciones tienen un sustento claro de que funcionan, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con lo basado en evidencia científica. Muchos de estos programas, pues, no nacieron en el país, eso es cierto, porque pues hay países que tienen 20, 30 años de adelanto, no solamente tecnológico, sino por supuesto también dentro de los programas de atención clínicos, que bueno, pues hay que tomar en cuenta, hay que considerar y sobre todo no partir de cero, porque si se han venido desarrollando todos estos proyectos en otros países desde hace 30 años y nosotros empezamos a empaparnos de esto, bueno, pues hay que saber qué se está haciendo, hay que conocerlo, ¿no? Y bueno, en algún momento hay que trabajar para adaptarlo a nuestro país, sobre todo haciendo lo que nos sirva, ¿no? Entonces voy a platicarles justo esto, la experiencia que tenemos en la evaluación, el manejo y el tratamiento del comportamiento suicida dentro de los contextos clínico-comunitarios universitarios. Primero que nada, nosotros tenemos que coordinarnos a partir de una estructura más global, ¿no? Que permita trazar directrices de atención. La coordinación de los centros de formación y servicios psicológicos de la Facultad de Psicología, pues a partir de esta se plantean diferentes programas y se tienen 5 centros, ¿no? Que están dirigidos a diferentes tipos de poblaciones. En el caso en particular de 2 de estos centros es que nosotros, pues el programa de atención a universitarios con depresión y riesgo de suicidio, PADIRS, es que surge y es que se da en particular para responder en el 2017 a un incremento considerable de muertes por suicidio dentro de la comunidad universitaria. Entonces, bueno, hemos venido organizando y estructurando este programa de atención desde la articulación que se ha dado con la coordinación de los centros, ¿no? Esta coordinación como eje rectora o como líder de justamente organizar no solamente los diferentes centros y espacios de atención, sino también los diferentes programas que pueden dar un servicio especializado. Entonces, el programa surge en el 2018 y entonces está estructurado con base en los recursos humanos que nosotros tenemos para poder organizar la atención también de manera lo más no solamente estructurada, sino también en articulación con los niveles de riesgo u órdenes de riesgo como ahora los conocemos, ¿no? Esto creo que se puede ver un poquito mejor en este diagrama que hemos adoptado del MODORIS, del modelo dinámico de órdenes de riesgo de suicidio, para poder estructurar mucho mejor nuestro servicio de atención no solamente a la población universitaria, que es nuestra principal población objetivo, sino también a la población en general, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja esto dentro del PADIRS? Y muy de la mano con todos los servicios que se dan también en la coordinación de los centros. Bueno, lo que se hace es que con respecto a los diferentes programas, por ejemplo, el de servicio social, prácticas extracurriculares, cómo vamos organizando la adquisición de competencias que nos ayuden
a formar a los estudiantes, porque esa es otra cosa que nos hace ser muy diferentes a muchos de los que seguramente nos están viendo y escuchando entre ustedes, ¿no? Porque ustedes sí están en algunas instituciones que están dedicadas a la atención, a la salud mental, a la salud en general, pero incluyendo a la salud mental, y nosotros no, nosotros como instituciones educativas, pues estamos enfocados a la formación de recursos humanos. Entonces, ¿cómo es que hemos logrado integrar la importancia de dar una formación de calidad, pero también desde la atención que se les tiene que dar a las personas que lo solicitan, ¿no? Entonces, desde ahí hemos tratado de articular los diferentes programas de servicio social, como el de promoción de la salud mental y prevención del suicidio en la comunidad estudiantil y en los servicios de extensión universitaria, prácticas extracurriculares, hay muchos que varios programas que hemos tenido, y que se tienen desde la coordinación de los centros, y nosotros en particular hemos tratado de fortalecer mucho la adquisición de competencias clínicas en el primer contacto, a partir pues del desarrollo y evaluación de la identificación del riesgo y el manejo de este comportamiento tanto autolesivo como el riesgo suicida. Y hemos trabajado también muy de la mano con lo que son los lineamientos de la guía de intervención MHLAP. La coordinación de los centros pues es la líder a nivel universitario que coordina todos los esfuerzos de capacitación e implementación de esta guía de intervención dentro del contexto universitario también, y bueno, pues ha apoyado muchísimo a este tipo de cursos de capacitación también fuera del espacio universitario. Entonces, pues hemos trabajado también desde esta línea para articular y homologar los servicios y la atención desde el primer contacto en este primer orden de riesgo, ¿no? Que es un orden de riesgo leve y que está muchas veces dirigido a que promovamos también desde ahí la salud mental dentro de nuestra población de manera global. Después tenemos en el ámbito que nosotros llamamos como clínico comunitario especializado, la posibilidad de atender a las personas que se encuentran en un segundo orden de riesgo, el orden moderado, ¿no? En este sentido es un nivel clínico comunitario especializado porque son los estudiantes que están haciendo sus prácticas supervisadas dentro de los programas de posgrado. Entonces todavía no son especialistas, pero se están formando como. Entonces tenemos diferentes programas que nos ayudan a trabajar la evaluación y el manejo, y ahora estamos implementando un modelo que se llama CAMS, por sus siglas en inglés, que es la evaluación y manejo colaborativo del riesgo del suicidio. Y entonces estamos tratando de homologar la manera en la cual vamos a implementar, pues entre 6, 8 sesiones, máximo 12, la disminución de la ideación principalmente suicida, como desde esta forma homologada, para después entonces, si el riesgo se mantiene o si diferentes problemáticas asociadas a este riesgo se siguen presentando en la persona, entonces ahora sí referimos a los servicios de alta especialidad que ya también tenemos en la facultad, ¿no? Realmente se tienen estos servicios de alta especialidad por el esfuerzo tan grande que se ha hecho desde la coordinación de los centros para tratar de sistematizar y apoyar los programas que se tienen, que pueden dar respuesta a cuando se presenta un nivel o se requiere de un nivel de intervención más específico, ¿no? Y entonces es aquí donde se encuentra el PADIRS, y es aquí donde nosotros trabajamos desde el tratamiento de DBT, de terapia de aceptación y compromiso, para trabajar especialmente duelo, y desde la terapia de activación conductual para depresión. Entonces, sí es cierto que quienes trabajan en PADIRS ya es un nivel que sería lo equivalente al tercer nivel de especialidad en el ámbito de los niveles de salud públicos, pero para nosotros es este nivel de especialidad en lo clínico comunitario que atiende el segundo orden de riesgo, que es un orden, el tercer orden de riesgo, que es un orden alto, ¿no? Aquí, bueno, está erróneo, aquí el segundo es un tercer orden de riesgo alto, y que también trabajamos de manera muy articulada con lo que es la atención médica. ¿Por qué? Porque sabemos que hay personas que necesitan una valoración psiquiátrica y que entonces a partir de los resultados de esta necesitamos trabajar de manera conjunta. Por eso es que también están en el mismo color, porque se trabaja muchas veces de manera articulada, psicoterapia con tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces la idea es dar un servicio integral
nosotros no atendemos el riesgo inminente, por eso no está el cuarto orden de riesgo alto aquí, y es muy importante también mencionarlo, ¿no? Porque cuando existe un riesgo inminente, sabemos que la atención tiene que ser de fuentes, sí lo tenemos coordinado con las diferentes direcciones, como por ejemplo Espacio, ¿no? Y ellos saben que tienen que atender o actuar ante una situación de riesgo inminente con el Servicio de Protección Civil, con las personas de seguridad, ¿no? Que están y pues cada vez espero mejor capacitadas para dar una respuesta inmediata ante estas situaciones que permitan salvaguardar la integridad física de las personas, de los universitarios, de las personas en general, pero nosotros no lo atendemos. Esto es muy importante porque nos ayuda a estructurar nuestras acciones, ¿no? Saber qué me toca hacer a mí dependiendo del momento en el que se encuentra una situación, es lo que consideramos y hemos probado, más nos ayuda a poder dar una atención o hacer una intervención de tipo efectivo, ¿no? ¿Cuáles son los ejes fundamentales que tenemos que considerar dentro del el estructurar nuestro entorno universitario? Pues saber que tenemos que trabajar en equipo, que este trabajo en equipo cada vez va fortaleciéndose más desde la interdisciplina y desde la colaboración de grupos, ¿no? De diferentes grupos multidisciplinarios. Entonces tenemos que trabajar con quienes, estudiantes del pregrado y posgrado, con los supervisores clínicos, con los profesores e investigadores, con los administrativos, y el equipo de trabajo debe de estar en constante y continua capacitación y supervisión, no solamente de tipo académico y profesional, sino también personal. Eso es muy importante porque lo hemos repetido ya a lo largo de estos módulos. Trabajar esta problemática no debe de hacerse, uno, ni solos, y dos, siempre bajo una supervisión, no solo profesional, sino personal, ¿no? Entonces, a partir de esto es que se han desarrollado diferentes protocolos para prevenir y atender el comportamiento autolesivo y suicida de los jóvenes. Son 4 guías las que tenemos: la guía general preventiva, que ahorita les voy a platicar un poquito más, la guía reactiva, que ya tiene que ver con un manejo en particular, no solamente cuando se presenta una crisis, sino también cómo poder orientar a la persona a que pueda recibir algún tipo de atención, disminuir el nivel de riesgo. Eso es lo que nos interesa mucho cuando se presenta una crisis, ¿no? Estamos trabajando, ahorita les voy a platicar también un poquito más acerca de cómo articular esta atención desde el primer nivel de manera homologada en la universidad, ¿no? Después tenemos la guía de manejo y tratamiento, que ya es una acción más indicada, más selectiva, desde una intervención selectiva, y la guía de posvención, porque también trabajamos con la posvención como parte de una estrategia preventiva, ¿no? Esta es la guía general, y entonces para lo que sirve tener este tipo de protocolos, ¿no? La FES Iztacala también tiene sus propios protocolos. O sea, es importante que plantearles, y bueno, la invitación y la reflexión de este módulo es para que vean de qué manera desde sus espacios, desde sus entornos, y no solamente en el contexto escolar, ¿no? También ustedes veanlo a nivel de sus instituciones en particular, cómo podrían organizar, o cómo ya tienen muchos de ustedes, y fortalecer, ¿no? Algunos huequitos que pueden identificar en la manera en la que pueden reaccionar ante una situación de riesgo. Eso creo que es el principal objetivo de este tema, ¿no? Que podamos nosotros compartir la experiencia que tenemos desde la universidad, desde la Facultad de Psicología, para que pueda ampliarse a los diferentes escenarios que ustedes en los que pueden estar. Porque si no, pues es muy difícil que exista un solo modelo que sea como el modelo que va a servir en todos lugares, ¿no? Pero sí los principios básicos que estén colocados dentro de estas guías, estos protocolos de acción, para que ustedes puedan implementar cada vez que se presenta una situación de riesgo. Entonces, de manera global, ¿qué se tendría que hacer desde estas intervenciones universales? Informar a la comunidad desde acciones de alfabetización en salud mental, de alfabetización y desmitificación sobre el suicidio, mediante videos, folletos, conferencias, pláticas, foros, talleres. Nosotros hacemos talleres sobre mitos en materia de salud mental también y comportamiento suicida. Entonces, eso funciona muchísimo y es lo que tenemos que fortalecer, me parece, de manera muy importante en las secundarias, en los bachilleratos, en las universidades.
Pero cuando ya se está haciendo esto e identificamos algún tipo de población en riesgo, entonces también tenemos que saber qué hacer ante esto, ¿no? Y lo más importante es, bueno, sí tener sesiones informativas en los grupos de riesgo que identifiquemos, pero darle seguimiento. El seguimiento, ya lo hemos visto en los diferentes también temas de estos módulos, es fundamental para que realmente todas estas acciones puedan mantenerse, ¿no? Y que veamos un cambio con el tiempo. Después tenemos en el Inter la importancia, y lo voy a resaltar acá, de la capacitación al personal. Esto es fundamental, es muy valioso. Esto es uno de los elementos que más nos ayuda, por eso es que hemos puesto tanto empeño en este diplomado, en este curso, para que sigamos capacitándonos, para que los que ya tienen una capacitación se fortalezcan y quienes nunca la habían tenido, pues sea la primera forma de aproximarse al entendimiento del comportamiento suicida que nos ayude a saber qué hacer, sobre todo cuando se presenta una crisis, ¿no? Porque casi siempre actuamos de manera reactiva. Está la crisis y entonces ahora sí es, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿A dónde llamo? ¿Con quién voy? ¿A dónde corro? Entonces, para tener la posibilidad de responder de manera más efectiva, pues tener un plan siempre va a ayudar a que al menos nos sintamos mucho más tranquilos y sabiendo qué hacer, ¿no? La capacitación al personal que se ha trabajado también se hace desde conferencias, talleres, cursos, diplomados como este. Ahora estamos trabajando con este modelo que ya les comentaré para seguir fortaleciendo nuestra estructura de acción. Después tenemos una guía muy específica sobre el cómo intervenir ante una situación de crisis. También tenemos dos guías en función de la atención psicológica y la referencia a personas en riesgo, pero ya desde las intervenciones clínicas basadas en evidencia. Y por supuesto también trabajamos con el tema de posvención como una forma de prevenir, ¿no? Esta posvención por duelo vinculado a una muerte por suicidio. Esa es la tercera guía, ¿no? Estas guías, por eso les pongo la referencia abajo, pueden consultarla, se las comparto en el material de este módulo. Estos solamente son algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en relación a estas estrategias de intervención universal, de alfabetización sobre estos problemas de salud mental y la desmitificación de autolesiones y suicidio ayudan muchísimo a poder estructurar a las personas, dándoles información veraz, ¿no? De qué es lo que ocurre en relación a una muerte por suicidio. Y esto ayuda a que las personas estén mucho más abiertas, sobre todo cuando para muchos es muy importante saber, bueno, entonces qué sí hago y qué no hago, porque si entonces yo antes veía que a lo mejor estaba teniendo este tipo de manifestaciones porque yo creía que estaba manipulando, ¿qué podría hacer para prevenir? Entonces, esto ayuda mucho, ¿no? A decirles qué hacer, mantenernos respetuosos, escuchar empáticamente, sin juicio, validar. ¿Qué no hacer? Bueno, pues confrontar, discutir, mostrar angustia, culpa. Es normal que podamos sentir esto, pero que identifiquemos que nos estamos haciendo, que nos estamos sintiendo así, nos va a ayudar a orientar mucho mejor nuestras respuestas para dar una respuesta efectiva. Eso es otro ejemplo del tipo de campañas que esperemos pronto también esta pueda ya implementarse. Son campañas institucionales para la prevención del suicidio. Esta que se ha estructurado desde el programa de Mi Salud también es mental. Y nosotros colaboramos desde el programa de PADIRS, pues para dar, ¿no?, algunas sugerencias sobre cómo impactar en los jóvenes. Y lo importante de estas campañas es que siempre estén acompañadas de a dónde llamar, a dónde acudir, ¿no? Qué tipo de recursos en este programa de Mi Salud también es mental. Se tiene una plataforma donde hay muchísimos cursos donde ustedes pueden entrar, de hecho son gratuitos, ¿no? Aquí está la información y pueden inscribirse, pueden ver que hay, es un repositorio, perdón, de todo este material que ya se ha venido trabajando y construyendo, no solamente en relación al comportamiento autolesivo y suicida, sino también en función de muchas otras problemáticas de salud mental. Entonces aquí nosotros en PADIRS colaboramos mucho con esta campaña de Mi Salud también es mental, tratando de dotar a la población universitaria de alternativas, no solamente de identificar qué es lo que ocurre en materia de estas problemáticas, sino cómo poder aproximarse a una mayor comprensión de estas, ¿no? Desde estos programas, desde estos cursos, perdón, en línea, ¿no? Gratuitos, por supuesto.
Este es otro ejemplo de cómo poder también estructurar el tipo de intervenciones que se dan para la comunidad universitaria y general. Desde el trabajo colaborativo interprofesional e interinstitucional es fundamental hacerlo, ¿no? Y esto nos ayudó mucho a que se estructurara desde la pandemia, porque entonces se abrieron las oportunidades ya en la facultad, se tiene un conmutador, se han hecho muchos esfuerzos en la facultad desde la coordinación de los centros para poder dar una atención lo mejor posible desde la rapidez con la que ya no exista tanta lista de espera, pero también desde diferentes servicios que sean o estén estructurados desde donde las personas lo necesiten. Y este fue un programa de contención emocional vía chat y telefónica que la ENEO estructuró para su población, ¿no? Para los enfermeros y las enfermeras que estaban en la primera línea de batalla ante la pandemia por COVID, ¿no? Pero también se ha abierto a población de enfermeros y enfermeras a nivel nacional, pero también de población en general. Entonces son diferentes acciones que nos ayudan a ver cómo es que la capacitación también cobra un eje central para poder dar una intervención pues que sea efectiva, ¿no? Eso es lo más importante, o sea, hacer lo que funciona, creo que es lo que todos tendríamos que tener como mucha claridad de que por allí vamos, ¿no? Este es el programa que está en proceso, está en construcción, vamos a seguir fortaleciendo la capacitación a todo el personal que está atendiendo a personas o en los programas de atención a personas en relación a salud y salud mental, y que en cualquier momento podría presentarse una situación de riesgo. Entonces nadie estamos exentos, ya lo hemos dicho, lo han escuchado en otros temas de diferentes módulos, nadie está exento a poder estar expuesto a una situación de riesgo de suicidio. Nadie, ¿no? Por estas condiciones de factores de riesgo y crisis en las que podamos estar. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Que todos en la UNAM, todos los programas de atención en materia de psicología, y ya después veremos cómo se van bajando los diferentes programas de atención a salud en general, pues tengan un proceso de homologación en la atención de primer contacto que le permita a la persona disminuir su nivel de riesgo de suicidio entre más o menos unas 6 u 8 sesiones, ¿no? Las metas del abordaje de la evaluación y el manejo colaborativo para el riesgo suicida que tenemos dentro de los programas de atención a la UNAM, también coordinado desde el Comité de Salud Mental en su conjunto, son dos principales. Uno, delimitar las acciones y los actores involucrados ante una situación de riesgo, o sea, quiénes somos los que tenemos que dar algún tipo de orientación, manejo y atención específica o en particular ya con un tratamiento, y cómo lo hacemos desde un proceso homologado, ¿no? Eso creo que es algo muy importante que esperemos también a nivel de institución muchos de ustedes puedan lograr, ¿no? Esta filosofía de atención que implica la evaluación y el manejo colaborativo, pues nos ayuda está muy, muy relacionado con todo lo que la terapia dialéctico-conductual establece, de la importancia de aproximarnos a la persona entendiendo el dolor por el que está pasando, está viviendo, hacerlo de una manera colaborativa, es decir, junto con ellos, ¿no? Y desde los principios de la empatía, la validación, que es pues aproximarnos al entendimiento desde lo más genuino que podamos hacerlo, incluso si no lo logramos entender, también colocarlo desde esta genuinidad, pero tratar de ver cuáles son los motivos que pueden estar articulándose para que la persona esté en un riesgo de suicidio. Entonces, este proceso de evaluación es un proceso interactivo que implica que vinculemos a la persona para que juntos establezcamos este plan de seguridad y posteriormente de estabilización o de tratamiento, porque ya sabemos que puede disminuir el riesgo de suicidio, pero hay ciertas condiciones de la vida de las personas que se mantienen, pues como estos factores de riesgo crónicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con estos desde diferentes abordajes clínicos. La meta fundamental de este modelo es promover un compromiso de iniciar o de mantenerse en tratamiento y con vida. Ustedes ya saben que lo hemos platicado, lo vimos en el primer módulo, creo que del tercer tema, pues cómo aproximarse desde un plan de seguridad, ¿no? Pero bueno, cómo intervenir ante el riesgo de suicidio en la comunidad universitaria teniendo en cuenta todos estos elementos, pues lo que les mencionaba en función de
las diferentes guías. Entonces no voy a detenerme mucho porque esto está en el artículo para que lo revisen. Es muy importante que lean todo el material que les compartimos, porque esto, bueno, realmente un video de 1 hora no les va a ser suficiente para pues tener toda la información que nosotros estamos tratando de sintetizar, pero son años de trabajo, años de muchas actividades y de mucho trabajo que hemos venido perfeccionando y que lo seguiremos haciendo cada vez más. Pero pues es muy importante que ustedes lean y se informen desde estas guías, y aquí solamente les planteamos un poquito lo general, lo que puede ayudarlos a tener una idea de por dónde ir, ¿no? Estos son los primeros auxilios psicológicos para riesgo de suicidio que promovemos mucho. Preguntar efectivamente cómo se encuentra la persona, cómo se siente, escuchando con atención, con empatía, mostrando este interés y sobre todo ese respeto ante el valor emocional que está viviendo la persona. Es decir, evitando dar opiniones personales, o evitando los juicios, los sermones, los regaños, las críticas, y sobre todo estas críticas hacia el comportamiento que están presentando, ¿no? Nosotros no criticamos, sino juzgamos y activamos la red de apoyo. Esto es muy importante. Y también hacerlo, o sea, somos muy cuidadosos para poder también transmitir el mensaje de incluso el personal de salud mental puede estar llegando a tener este tipo de situación. Entonces, ¿qué ocurre si yo me doy cuenta que también estoy en riesgo? ¿Cómo podría también ponerme a salvo buscando apoyo, ¿no? Entonces, estos son de los primeros auxilios que pues ustedes ya escuchaban el tema de guardianes, que también se articulan en cómo formamos a la comunidad desde los guardianes para poder dar una orientación sobre qué puede hacer la persona si se encuentra en riesgo, ¿no? Acuérdense que para nosotros el riesgo de suicidio comienza cuando se logra un entendimiento compartido en relación a qué es lo que está pasándole a la persona que lo llevó a lo largo de pensando en su historia de vida y a lo largo de esta, pues a que en este momento está presentando este comportamiento suicida o autolesivo, y ese entendimiento me va a ayudar a poder orientar de una mejor manera a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el primer orden de atención? Como primer respondiente comunitario, en nuestro caso, estudiantes de servicio social, de las prácticas extracurriculares y de los guardianes informados, con base en esta guía de intervención MHGAP y el plan de seguridad colaborativo, pues estructurar a la persona sobre qué podría ser esto. Ustedes ya lo conocen, nada más se los menciono porque es nuestro plan de seguridad, o sea, lo usamos muchísimo. De hecho, se revisó y se construyó dentro de este programa, y pues se ha venido fortaleciendo y mejorando cada vez, ¿no? Es parte del plan de seguridad que pues integra los diferentes elementos tanto de la guía MHGAP como de lo que en nuestra experiencia clínica pues ha favorecido mucho pues el estructurar a la persona, por supuesto informado en el CAMS e informado en la terapia dialéctico-conductual, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que hemos tratado de compartírselos, porque es lo que nos ha funcionado muchísimo. Si en cambio yo soy estudiante del posgrado, en nuestro caso, que están en la formación de las PUEP o de las residencias, ¿no? Y se tienen prácticas supervisadas, ¿qué podrían hacer? Además de hacer esta evaluación y el manejo colaborativo, pues pueden hacerlo desde un plan de estabilización, y ahora hemos estado trabajando mucho con este CAMS, que es, acuérdense, en la evaluación y el manejo colaborativo para el riesgo de suicidio. Entonces, estamos probando el utilizar este formato para poder evaluar y hacer una especie de entrevista semiestructurada que pues hasta ahora creo que es la mejor forma de evaluar el riesgo de suicidio, más allá de aplicar o de una serie de instrumentos. Acuérdense, la entrevista sigue siendo como nuestra herramienta fundamental para lograr estabilizar a la persona desde este plan de estabilización, que implica una serie de principios o pasos a seguir para que se minimice el riesgo agudo, ¿no? Y después podamos, mediante acciones comprometidas, generar un enganche, generar un compromiso en la persona. Un enganche me refiero a decir, sí, estoy interesado, me motiva saber un poco más acerca de cómo puedo encontrar formas de resolver estas situaciones diferentes que tienes tú, ¿no? Y finalmente, si somos ya dentro de la parte de la especialidad en psicoterapia que se proporciona, por ejemplo, desde el PADIRS, ¿qué modelo que estamos fundamentando nuestra intervención desde los modelos clínicos con mayor evidencia para tratar este tipo de comportamiento?
No solamente hay que hacer evaluación y el manejo colaborativo, sino también un plan no solo de estabilización, sino de tratamiento, un tratamiento integrativo. Un tratamiento que nosotros hemos abordado desde la terapia dialéctico-conductual, desde la terapia de aceptación y compromiso, desde la terapia de activación conductual para depresión, y bueno, hasta que remita, ¿no? Los síntomas de riesgo de ideación suicida principalmente. Esto lo vemos que funciona a partir de los 3 meses. Algunos de los pacientes se mantienen en tratamiento, o de las personas que atienden más bien acuden a atención entre 6 y 12 meses. Son tratamientos realmente breves porque no podemos tener mucho tiempo más a las personas allí. Esto solamente está en el artículo, pero solamente es para que lo vean desde también la actualización que hemos hecho aquí, incluyendo a CAMS. Nosotros utilizamos este formato de evaluación de riesgo de CAMS, también el protocolo de la LRAMP, una escala abreviada para evaluar depresión, ansiedad y estrés. Estamos probando psicométricamente estas escalas porque también sabemos que muchas pues muestran ciertas limitaciones en este sentido, entonces nos hemos quedado con aquellas que tienen más evidencia de que están funcionando para población mexicana, ¿no? Es la evaluación muy importante para que a partir de eso se vaya estructurando desde nuestra formulación de caso las diferentes sugerencias de intervención en función de lo que la persona requiera, ¿no? Entonces, si tienen pensamiento de muerte, ¿cómo actuamos desde la orientación y consejería breve? ¿Y quiénes hacemos esto? Los programas de prácticas, de supervisión, que tienen supervisión siempre, pero de servicio social, ¿no? Quienes ya tienen una problemática identificada muy puntualmente como depresión, bueno, qué tipo de tratamiento se le tiene que dar, cuando hay un cuadro mixto, que es depresión más comportamiento suicida, cuando hay comportamiento suicida y trastorno de personalidad como el trastorno límite, ¿qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces son las diferentes modalidades clínicas que se tienen para estructurar a la persona. Y finalmente tenemos la guía de postvención. Esta guía de postvención nos ayuda muchísimo también a saber qué hacer para prevenir futuras muertes por suicidio, ¿no? La postvención es una forma de prevención. Entonces, es muy importante, el principal objetivo de este es reducir los efectos del trauma que implica el perder a un familiar o un ser querido por suicidio. Entonces, con base en eso, son diferentes elementos los que tenemos que hacer. Ustedes ya tuvieron su tema de postvención, no voy a adentrarme mucho a esto, pero nada más quería mostrarles cómo tenemos que estructurar nuestra forma de atención en función de todos aquellos elementos de atención clínica que han mostrado mayor evidencia, ¿no? Entonces, para ir cerrando este tema, este módulo, quiero, desde la experiencia que hemos tenido en la Facultad de Psicología, específicamente durante los últimos 6 años, darles o orientarlos, ¿no? Espero que así sea, con base en estas recomendaciones para abordar el riesgo de suicidio en los diferentes contextos universitarios que se puedan tener desde una perspectiva clínica comunitaria, ¿no? Principalmente el tener un plan de acción preventivo permanente. Eso creo que es súper importante a nivel institucional, ¿no? Porque es lo que nos va a ayudar a estructurar a la comunidad. Saber qué hacer siempre ayuda, ¿no? Entonces, tener este plan de acción que probablemente se tendrá que ajustar en función de implementarlo y ver qué es lo que en la realidad sí funciona y qué es lo que nos sigue generando muchas limitaciones, pero tener este plan muy importante, ¿no? Ahora hay algunos que ya lo hemos venido trabajando a lo largo de los últimos años, entonces puede ser que ya haya planes en función de los cuales ustedes puedan también estructurar el propio, pero siempre sabiendo cuáles son las condiciones que ustedes tienen para que realmente funcione. Segundo, generar estrategias que permitan hablar abiertamente de suicidio, pero primero, ¿por qué es importante esto? Porque sabemos que es una de las principales estrategias de prevención para esta muerte violenta, ¿no? Pero hay que abrir espacios de comunicación efectivos que permitan la libre expresión de este malestar emocional asociado. Sin embargo, hay que hacerlo en contextos controlados, en contextos que estén relacionados con quiénes van a dar la información, las personas que sepan también cómo abordarlo, ¿no? Esto es muy importante, que tengan la posibilidad de promover una escucha y una orientación que sea realmente efectiva, no solamente oportuna, sino efectiva. Nos interesa mucho la efectividad de las intervenciones, no solamente es hacer por hacer
muchas intervenciones y la cantidad, ¿no? Sino la calidad con la que estamos aproximándonos. Eso es un elemento muy importante a considerar. El tercer elemento fundamental es identificar una estructura de atención desde la formación profesional supervisada. Les mencionaba yo hace un momento que nosotros no nos dedicamos a dar atención, o sea, nuestro objetivo en la universidad no es ese de primera mano. Sin embargo, lo hacemos porque obviamente tenemos un compromiso muy grande, uno, con la comunidad y dos, pues porque parte de la formación de nuestros estudiantes implica también el tener esta práctica con las personas que requieren diferentes aproximaciones desde la psicología, la medicina, la enfermería, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos ha funcionado mucho? Aproximarnos desde el uso de una metodología de aprendizaje-servicio. Una metodología estructurada que me permita a mí promover las competencias clínicas en mis estudiantes a la par de dotar de una atención de calidad a las personas que estamos atendiendo. Estamos principalmente atendiendo a nuestra población universitaria, pero también atendemos a población general, ¿no? Entonces, esto es muy importante, siempre tener estructura metodológica, teórica, que me ayudas a saber qué es lo que tengo que hacer y, o sea, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo hago y por qué lo estoy haciendo. Eso es muy importante. Generar un equipo de trabajo colaborativo. No funcionamos si no lo hacemos en grupo. Eso es lo que más nos ha ayudado a trabajar. Yo les mencionaba mi experiencia con el grupo de París, pero con la coordinación de centros también. La coordinación de centros es un eje rector que permite organizar diferentes acciones, ¿no? Y nosotros somos parte también de cómo sumamos a estas acciones de prevención y de atención desde la experiencia con la que contamos. Entonces, no es restar, sino es sumar siempre. Eso es muy importante, equipo de trabajo colaborativo. Que estemos además en constante formación y supervisión continua, yo les decía permanente, a nivel profesional y académico, pero también a nivel personal. A partir de lo cual se promueve un abordaje integral e interdisciplinario, ¿no? Eso es muy importante. También lo que nos ha funcionado es vincular, por ejemplo, enfermería, con trabajo social, con psicología, con medicina, con todas las áreas sociales y médicas que están vinculadas a la atención de la salud y la salud mental de las personas, ¿no? Incluso con otro tipo de áreas que también nos ayudan a estructurar todas nuestras capacitaciones desde la tecnología, desde por ejemplo, el diseño de las artes, ¿no? O sea, en realidad todas podemos ayudar y estructurar un plan pues de prevención y de promoción de la salud, pero también de atención. Y finalmente, pues, desarrollo de un plan de acción para el manejo y tratamiento del riesgo suicida a partir de los recursos humanos con los que contamos. Esto es muy importante también, ¿no? De ver, o sea, cuántos somos, quiénes pueden hacer qué cosa, cómo nos organizamos, cómo nos seguimos formando y capacitando, pero también cómo vamos trabajando en función de lo que tenemos, porque pues si no empezamos a pues, limitarnos mucho, ¿no? Y la última y cuarta recomendación que les quiero hacer, como ustedes ya lo vieron, tratamos de organizar y de estructurar estas acciones en función de un modelo. ¿Por qué llamamos este modelo, el famoso MODORIS, modelo de órdenes de riesgo? Fue para evitar confundirlo con los niveles de atención y para poder tener mayor estructura de qué implica una acción cuando es un cuarto orden de riesgo que es inminente, quiénes tienen que actuar, ¿no? Es muy importante que estructuremos cualquier plan institucional desde esto, la articulación de las acciones de intervención, o sea, quién soy yo y en dónde me encuentro y qué tengo que hacer para poder dar un tipo de respuesta que me permita además pues, proporcionar la atención que la persona requiere. Si es un riesgo inminente, si es un riesgo alto, si es un riesgo moderado o si es un riesgo leve. Y el elemento de la referencia, la contrarreferencia y los seguimientos son fundamentales para que cualquier programa funcione, sea dentro del contexto escolar o en cualquier otro espacio, ¿no? No solamente articularlo con los servicios que se dan dentro de la institución, sino también con los servicios públicos. Por eso la importancia de que todos y todas ustedes estén tomando este curso y este diplomado. El último mensaje, que es con el que me despido siempre, es que recordemos que la prevención del suicidio requiere la participación de todos, que nos sigamos sumando, que hagamos comunidad. Y bueno, me faltan muchísimas más instituciones, bueno, escudos aquí en función de todas las instituciones que colaboramos ya, pero la verdad es que
lo importante del mensaje es sigamos haciendo comunidad porque es la única manera en la que vamos a poder atender esta problemática tan compleja, ¿no? Estos solamente son algunos de los ejemplos que tenemos aquí que les quería compartir, ¿no? Las diferentes páginas donde ustedes van a ver cuáles son los programas que tiene la coordinación de centros, de la Facultad de Psicología. Nosotros no aparecemos allí porque pues, somos un grupo pequeño y la verdad es que ya la manera de referir es mucho más específica porque si no, no nos daríamos abasto. Pero bueno, están los programas, por ejemplo, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, como el CAPED, de CREAS, la Facultad de Medicina, la ENEO. Entonces estamos todos articulados y todos trabajando, falta también el grupo de Espora aquí, ¿no? Pero bueno, son parte de los diferentes grupos que hay en la universidad en atención a la salud mental y que bueno, estamos tratando de organizarnos lo mejor posible. Aquí les dejo algunas de las referencias que ustedes pueden consultar. Algo muy importante también mencionarles, como se los compartí en una diapositiva, que se metan a la página de Salud Mental UNAM. Y ahí vienen muchos de los programas que les acabo de mencionar para que ustedes sepan, ¿no? Cuáles son los servicios que se proporcionan, de qué manera estamos organizados y bueno, pues la información siempre nos va a ayudar a tener elementos que nos permiten estructurar de mejor manera nuestras acciones. No se olviden de leer su artículo porque pues la evaluación está en función también de las lecturas que les compartimos tanto la maestra Saraí como yo. Nos vemos con mucho gusto el viernes en la sesión de preguntas y respuestas. Yo espero que esta presentación haya sido lo suficientemente clara y que no se hayan cansado tanto. Gracias, un gusto saludarlos a todos y a todas.